Dios bendiga a todos los hermanos, amigos y familia que han visto algunos de los videos, ¿verdad? Que hemos estado trasladando por este medio. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque su misericordia está siendo nueva cada mañana, siempre. Su palabra así lo dice. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por todo lo que Él nos ha permitido en estos últimos tiempos. Lamentamos posiblemente, ¿verdad? La partida de muchos hermanos, amigos, familia, ¿verdad? Que por el tema de la pandemia, pues ha sido bien difícil, ¿verdad? Y los que estamos aún en este mundo, en esta tierra, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque de alguna manera Él nos permite poder seguir predicando, poder seguir haciendo su voluntad, ¿verdad? Para que el Señor pues se agrade también de lo que nosotros hagamos en esta tierra mientras estemos con vida. En esta ocasión, hermanos y amigos, quiero tocar un tema eh, muy importante también. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y es importante que abramos nuestros ojos, ¿verdad? A las cosas que nosotros escuchamos dentro de las congregaciones, lo que escuchamos en las radios, lo que escuchamos en la televisión, en el internet, ¿verdad? Y es el tema de las profecías. Sabemos que hay un tiempo, ¿verdad? Que marca la palabra de Dios, el tiempo profético como oficio, ¿verdad? Pero no podemos descartar al 100% la profecía como don. Lo vamos a ver detenidamente. Ustedes se dan cuenta en esta figura, ¿verdad? Vemos a alguien en el pasado, ¿verdad? Proclamando el evangelio y ese es un profeta. Y si vemos algo de similitud a la siguiente figura que vemos acá, es lo mismo. ¿Por qué? Porque la profecía, ¿verdad? Que vemos aquí en voz hablada, ¿verdad? También está escrita, porque la palabra de Dios es la profecía escrita más certera, como es de su palabra. El tema de hoy, hermanos, es el oficio de profeta y el don de profecía. Son dos cosas que aparentemente son iguales, pero en realidad tienen diferentes funciones, ¿verdad? Porque vamos a ir conociendo en detalle, por lo menos lo más relevante posible, lo que representa uno de los dos momentos del oficio, ¿verdad? Profético y el don de profecía. Y tenemos que tomarlo en cuenta. En primer lugar, vamos a ver 1 Corintios 14:1. Nos dice la palabra del Señor: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Veamos la parte importante acá. Los dones espirituales. Está catalogada la profecía, viéndolo en el nuevo pacto, ¿verdad? Pero vayamos definiendo algunas cosas antes de continuar. Primero preguntémonos, ¿es posible la práctica de la profecía hoy día? ¿Cuál podría ser su respuesta, hermano y hermana, amigo? ¿Será posible la práctica de la profecía hoy día? Si no es así, ¿por qué no? Y si es así, ¿cuál es la forma? Porque es importante que tengamos una clara diferencia, hermanos, entre la profecía que estamos tocando en este momento. Pero vayamos definiendo. La profecía dice que es la declaración de algo pasado, presente o futuro que no puede ser conocido por medios naturales. Si vemos este primer concepto, es más aplicable a la profecía que se daba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en los años, ¿verdad?, que quedaron atrás, ¿verdad?, con Moisés, Samuel y todos ellos, ¿verdad? Esta es la definición más acercada o más acertada, ¿verdad?, que podemos entenderlo de mejor manera, y muchos pues se han detenido en este tipo de profecía. Pero veamos la palabra del Señor más adelantito. La segunda definición es la que más se acerca, ¿verdad?, a la definición de profecía en estos tiempos. Profecía dice que es oír de Dios y hablar a los hombres, pero mire cómo lo están marcando acá. No solamente para algo futuro, sino para llamar a la obediencia, al consuelo, a la exhortación y a la edificación de los creyentes. No solamente a oyentes. Aquí hay algo bien importante que aquí tomando en cuenta. Pero hablemos primero, porque hay dos tipos de profecía, hermanos. La primera profecía es un oficio, era un oficio, ¿verdad? Que, se, que se utilizaba en el antiguo pacto, ¿verdad? Las personas pues se dedicaban a profetizar y no todas las personas
tenían ese oficio profético. Había unas personas que estaban selectas para esto. Se dedicaban a escuchar la voz de Dios, como en el caso del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel. Yo creo que eso nos suenan a nosotros, ¿verdad? Daniel y otros profetas. Pero aquí donde tenemos que tomar muy en cuenta esto, por favor no se nos vayan a confundir. Hay una duración del tiempo profético, pero estamos hablando del tiempo profético, del oficio de esa profecía. Y mire, eh, Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta Juan, mire hasta dónde lo está marcando. Hasta Juan. Desde entonces, después de Juan, el reino de Dios es anunciado y muchos se esfuerzan por entrar en él. Si usted se da cuenta, hermanos, ya hay un tiempo profético de oficio que ha culminado. Pero no se me sorprenda, no se me asuste, porque hay otro tiempo de profecía que está en estos tiempos. Y déjeme decirle, hermano y hermana, que dice, yo no creo en las profecías. Debemos tener mucho cuidado con esa expresión, con esa afirmación aparente, porque los profetas fueron hasta Juan. No confundamos un tiempo de profecía como oficio, como un tiempo de profecía en estos tiempos, en el cual lo vamos a encontrar en los dones espirituales, en la palabra del Señor, y no podemos desechar eso. Pero sí hay una forma de la profecía de estos tiempos, no de la misma manera como sucedió en el antiguo pacto. Entonces, analizando el tipo de profecía, Isaías, usted puede buscarlo ahí, Isaías 1:1, porque son muchos textos, ¿verdad? Entonces, Isaías 1:1, Habacuc 1:1, siempre hacía un recordatorio, la forma de presentarse, ¿verdad? A través de visiones, o sea, la profecía que se manifestaba en el antiguo pacto era a través de las visiones. Ellos veían, ¿verdad? Ellos miraban, o sea, no sabemos de qué manera sucedía, pero sí, ellos lo veían de esa manera. Había profecía a través de las visiones. Y también el tipo de profecía en el antiguo pacto era a través por medio de una voz audible. En eso lo podemos ver con Moisés, ¿verdad? Cuando él subía a un monte, ¿verdad? Dialogaba con el Señor, ¿verdad? Con el Dios, se puede decir así, con una voz audible. Fue el momento cuando se le dictaron las leyes, ¿verdad? De las tablas de la ley. Fue con voz audible. Miren Hechos 9:4-6 con Saulo. Cuando Dios le habló, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? En primera Samuel escuchaba una voz, pero no entendía, pero sí había una profecía por medio de una voz audible. Quizás en Samuel fue algo diferente, pero fue algo que se dio. Ahora, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que Jesús también fue un profeta. Él predijo eventos futuros. Él mismo lo dijo. Entonces, no podemos dudar de la profecía que dijo el Señor Jesús. Por supuesto, ¿quién no va a dudar? Nadie puede dudar de eso. Jesús fue un excelente profeta porque él predijo. Y mire, hermanos, a través de la misma palabra escrita, él sigue diciéndonos las cosas que están pasando y que van a seguir sucediendo. Ahora, lo que sí es importante tomar en cuenta, porque a veces se toma la profecía, ¿verdad? Como lo que sucede comúnmente. He aquí, dice el Señor, he aquí, dice el Padre, he aquí. Y no solamente las profecías se van de esa manera. Como les decía anteriormente, se va por medio de visiones, por medio de una voz audible. Y también no todas las profecías predecían el futuro. Lo tenemos que tomar muy en cuenta porque eso tiende a confundir muchas veces, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, pues la profecía escrita. Esa profecía escrita se ha dado desde el Antiguo como en el Nuevo también. Éxodo 31:18. Si nos damos cuenta, y dio a Moisés, dice, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La profecía escrita. O sea, la profecía no solamente era de, he aquí, dice el Señor, he aquí, no solamente se basaba en ese tipo de profecías. Habían visiones que obviamente se tenían que decir. Dios les mandaba a escribir y las tenían que decir. La gente los tenía que leer.
Las personas lo tenían que leer. Entonces la profecía no solamente era verbal, también se escribía. Ahora en Jueces 6 al 10 usted puede ver ahí que Dios le habla en profecía y no solamente para predecir un futuro, sino reclamando la falta de obediencia de este pueblo. Entonces, la profecía no solamente era solo para decir qué iba a pasar en el futuro, sino también Dios reclamaba la desobediencia de su pueblo, incluso de las personas. Entonces, había una profecía ahí inmersa. Juan 4, 17 al 19. Mire, ¿quién no conoce este caso? La mujer samaritana. La mujer samaritana se admira de lo que Jesús le predijo. No fue un mensaje para futuro, aunque habló como que tuviera un don de ciencia. Imagínense el don de ciencia, hermanos. Es una rama, pero es impresionante cómo se da porque tiene un conocimiento muy profundo de las cosas y tiene mucha relación con el tema de la profecía. Entonces, Jesús, hermanos, hablaba de distintas maneras proféticas y lo podemos ver así. Entonces, es importante que tomemos en cuenta cómo se manifestaba la profecía en el antiguo pacto para que no nos equivoquemos. Pero vamos a hablar sobre 3 palabras hebreas para referirnos a los profetas del antiguo pacto. Mire, está la palabra roé, que es el que ve, roé, ¿verdad? Se interpreta como un vidente. Usted lo puede ver en 1 Samuel 9:9. La otra palabra es José, con ZH, el que tiene visiones. Si se da cuenta, la palabra profecía se está enmarcando en el tema de la visión. Es decir, que a través de visiones se manifiestan profecías y no solamente son habladas. Muchos tienden a confundir eso, que la profecía solo es hablada, 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 y Dios me dijo, Dios me habló. Hay que tomar en cuenta estas cosas. El que tiene visiones, y mire, hermano, podemos confirmar aquí, igualmente quiere decir vidente, o sea que muchos videntes eran profetas. Y por supuesto, habían falsos profetas, habían falsos videntes, ¿verdad? Usted puede ver ahí Amós 7:12. Usted aquí tiene el pasaje en pantalla para que usted vaya tomando anotaciones y tome en consideración lo que está diciendo ahí. El que tiene visiones, igualmente quiere decir vidente, pero fue de la que utilizó para reconocer a los hombres y mujeres de Dios, a los profetas, en las Sagradas Escrituras. De hecho, eran muy utilizadas por los profetas de Judá, esta palabra José. Entonces, en Amós puede ver 7:1 al 9, en el 8:1 al 3, 9:1 al 4, usted puede buscar ahí. También podemos encontrar en la palabra 4 visiones que tuvo Ezequiel. Visiones, dése cuenta cómo está utilizando el término acá, visiones. Y habían 8 visiones de Zacarías, o sea que abundaban mucho las visiones y esto era algo profético. Y muchos hermanos, fíjese, que no creemos en algunas visiones que se dan, por supuesto. Hay personas que quizás se imaginan cosas, ¿verdad? Y tienden a estar viendo muchas cosas por todos lados y su vida espiritual no está alineada con Dios, ¿verdad? Ese ya tiene otros problemas, pero hay personas que Dios ha utilizado por medio de las visiones y muchos no le hemos puesto importancia, no le hemos puesto interés, porque todos lo vemos por encima de las cosas. Damos por sentado lo que nos dicen, lo que nos enseñan y nosotros mismos no investigamos si está bien lo que nos enseñan. Pero mire, 8 visiones de Zacarías, usted lo puede buscar capítulo 1 al capítulo 6 y ahí puede encontrarlas. Y el otro término 3, ¿verdad? De las palabras hebreas para referirse a profetas, está el Navi, que es vocero de Dios. Entonces aquí sí hablamos de una persona que está hablando, que está diciendo, con Juan el Bautista y los otros profetas que hemos visto anteriormente. Vocero de Dios, que es una palabra integral para referirse a un profeta. Estamos hablando parte del antiguo pacto y en algún momento tocamos algo del nuevo pacto también. Pero ahora hemos salido del pacto antiguo, de la profecía como oficio. Aquí donde yo necesito, hermanos y amigos, que seamos bastante, no digo abiertos, sino que seamos de una mente más espiritual. Vamos a hablar del don de la profecía en el nuevo pacto, como don, ¿verdad? No como oficio. Habían dicho que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Ya no hay profetas, ya no deberían existir profetas que digan,
esto va a pasar en el futuro, esto va a suceder aquí, esto sucederá con la palabra de confesión positiva, como se dice, ¿no? No podemos, hermanos, cambiar lo que Dios ya estableció en su palabra. Él ya la estableció y nosotros nos tenemos que regir a la voluntad de Él. No hay más cosas. Pero les voy a decir, hermanos, según la palabra es cómo funciona este don de profecía en estos tiempos. Primero, para que seamos más certeros, este don de profecía aparece en una lista de dones. En 1 Corintios 12:10, usted lo puede buscar ahí. En Romanos 12:6, usted lo puede encontrar también ahí. Ahora, quizás no son una profecía totalmente directa, pero sí tiene relación lo que ven aquí. La palabra de ciencia tiene un vínculo con la profecía en 1 Corintios 12:8. El saber de manera, hermanos, sobrenatural, un detalle presente o en el pasado, como lo vemos en el ejemplo Juan 14:16, le con la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando se le dijo, aquí tienes 5 maridos y el que ahora tiene no es tu marido, ¿verdad? Para ella fue una situación bien impresionante porque se sintió al descubierto. Y eso es como un don de ciencia, como una palabra de ciencia que tiene relación con la profecía. No es una profecía directa, pero sí tiene relación. Desde el momento que alguien se me acerca, mira, 3 trabajos has tenido y el cuarto que tienes ahorita no es un trabajo. Estás haciendo algo que no es correcto, no es agradable ante los ojos de Dios. No se le puede llamar un trabajo porque es ganado con dinero sucio. Desde el momento que esa persona se encuentra confrontada con este tipo de situaciones, es obvio que se va a sentir avergonzada, ¿verdad? Y eso es como una palabra de ciencia, hermanos. En algún momento de su vida, si no ha vivido eso o alguien le ha hablado sobre algún evento en su vida o algo que esté pasando, y si le ha pasado y usted se siente ofendido y prefiere mejor hacer un lado, hay que tener cuidado, porque por algo vienen las cosas a nuestras vidas, por algo vienen las situaciones a nuestras vidas, para que podamos, hermanos, entender la voz de Dios, lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere hablar y no podemos obviarlo. No solamente nos basamos que solo en la iglesia Dios nos habla y se acabó. En cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, Él nos puede hablar, incluso a través de la palabra de ciencia, que Dios le dé a un hermano. Miren, hermanos, 1 Corintios 12:8. Algo que se vincula a la profecía es la palabra de sabiduría. 1 Corintios 12:8. Mire, la revelación, si no me equivoco, la revelación divina sobre los pasos a tomar, la dirección o entendimiento sobre cómo se debe proseguir a cierta situación. Si usted se da cuenta, hermanos, en algún momento de nuestra vida nos encontramos con hermanos, quizás no tienen mucho conocimiento bíblico posiblemente, pero que tienen mucha sabiduría de seguir ciertos pasos, ¿verdad? Ciertos lineamientos para resolver alguna situación. Y eso es parte de un conocimiento de parte de Dios. Y se relaciona, se vincula de cierta manera con la profecía, fíjese. No al 100%, pero sí tiene cierta relación. Entonces, en Hechos, ¿verdad? En Hechos 27, 21, 22, 31, habla acerca de un hecho trascendental respecto a cuando se encontraba Pablo y la tempestad y empezaba a dar ciertos lineamientos y decir, hay que ir por esto, hay que poner esto, hay que tirar aquí, tirar allá. Una palabra de sabiduría para resolver ciertos problemas, porque era dictado de alguna manera por el Espíritu Santo, por Dios en esa parte. Entonces, la profecía, hermanos, en estos tiempos se vincula de cierta manera con la sabiduría y es importante que no nos perdamos en esto, hermanos, porque de todos modos, todo lo que proviene de la palabra de Dios es profecía. Desde el momento que Dios a mí me dé la oportunidad de dar una palabra de consejo, de sabiduría y que se relacione con la palabra de Dios, estoy profetizando, estoy hablando de la palabra de Dios. No sé cómo lo está viendo usted, pero analice lo que estoy diciendo. Si la profecía escrita es la que está en la palabra de Dios, la Biblia, cuando yo hablo con mis palabras, con sabiduría, aconsejando, pero que están relacionadas con la misma palabra escrita, yo estoy profetizando.
Ahora, otro término que se relaciona con la profecía está en 1 Corintios 12:10 y es el discernimiento de espíritus. Y es cierta habilidad sobrenatural, hermanos, para reconocer y distinguir entre varios tipos de espíritus, unciones. Mire 1 Juan 4:1. Someter a prueba, dice, profecías, doctrinas. ¿Qué significa esto? Que por supuesto, a través de este discernimiento de espíritus, podemos discernir cuando una profecía, y aquí sí, mi hermanos, tenemos que tener un buen espíritu, una buena relación con el Espíritu Santo y con Dios y con su palabra y nuestra vida espiritual para discernir que lo que me dicen o me profetizan o me predican está alineado a la palabra del Señor. Porque así tenemos que discernir espíritus, porque hoy en este día, como en el antiguo pacto, surgieron falsos profetas como los profetas de Baal. En esos tiempos hay falsos profetas también, hermanos, por lo que nosotros tenemos que discernir. Una vez no tenga relación con la palabra del Señor y que su vida, ¿verdad? Personal, o sea, de esa persona, no esté bien alineada y que tenga un mal testimonio, esa persona es un falso profeta o una falsa profeta. Discernimiento de espíritu. Mire, someter a prueba profecías, doctrinas, eso lo dice. Y en Hechos 5:3, Pedro a Ananías le revela lo que había en el corazón de ellos. Es increíble. Hermanos, fueron descubiertos y eso fue por discernimiento de espíritu. Entonces no se sorprenda cuando alguien le diga, mira, hermano, yo te veo muy triste o te veo muy enojado, te veo muy amargado, te veo muy confundido, te veo muy turbado. Hay algo en tu corazón y es probable que esto esté sucediendo. Cuando eso esté sucediendo en su vida, le llegue a su vida, es profecía de parte de Dios para su vida. Es que todo, hermanos, todo tiene relación. Todo tiene relación. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios escrita es equivalente también a la predicación. Los que predicamos estamos profetizando de continuo. Estamos hablando profecías que están en la palabra del Señor. No estamos inventando otra. No estoy diciendo, mire, el Señor dice que va a pasar aquí dentro de 15 días. No. Ya vamos a ver un poquito cómo es que sucede esto de la profecía como don. Entonces, ¿cuál es la función de la profecía en el Nuevo Testamento? Mire, 1 Corintios 14:3-4. Pero el que profetiza habla a los hombres. Número 1, para edificación. Mire, número 1, la función de la profecía en este momento, hermanos, tiene 3 funciones. Número 1, para edificar. ¿Y cómo edificar? Para fundamentar, para enseñar, para crecer. De eso se trata la profecía. Ahora, también la otra función de esta profecía es exhortar, es animar, es empujar, es amonestar. De eso se trata también la profecía. Y también consolar, alentar, confortar. El que profetiza edifica a la iglesia. Si esos 3 elementos no se encuentran, hermanos, en algún tipo de profecía, estamos desalineados, si se puede decir así. Ahora, es importante que tomemos en cuenta otro detalle también. 1 Corintios 14:31. Antes, hermanos, en el antiguo pacto, los profetas eran elegidos. Aunque 1 Corintios dice que todos pueden profetizar uno a uno y para que todos vayan aprendiendo, todos pueden profetizar. Obviamente, pues no todos podemos profetizar de la forma como nos está diciendo acá. 1 Corintios 14:1. Seguido del amor, dice, y procurar los dones espirituales. Y los dones espirituales hay una lista de dones, podemos encontrarlos ahí. Pero que sobre todo dice ahí, miren, dice, profeticéis. Entonces, hermanos y hermanas, que estamos diciendo, hermanos, la profecía ya no de ese tiempo. Perfecto, ya lo sabemos.
El oficio profético que se marcó en el antiguo pacto hasta Juan ya no es de estos tiempos, pero sí el don de profecía, como lo hemos estado viendo, como don de ciencia, como don de sabiduría, y de esta manera, como lo estamos viendo, tomando los tres elementos: edificar, consolar, exhortar. Sí está el don de profecía, no podemos decir que no, porque si decimos que no, vamos a tener problemas con el Espíritu Santo. 1 Corintios 14, 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. Miren lo que está diciendo, lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. Y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro, mire, y si usted se da cuenta, está usando la palabra revelación, casi sinónimo de la visión, ¿verdad? No es lo mismo, pero es casi igual. Le fuera revelado, mire, a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Está utilizando la palabra de exhortación, se vuelve a confirmar acá. 1 Corintios 14, 27 al 33. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno es. Y uno intérprete, y si no hay intérprete, calle en iglesia. El tema, hermano, de las profecías no solamente se dan porque las personas hablen en lenguas. No. El tema de las lenguas vamos a estudiarlo en otra ocasión, pero el tema de las lenguas, hermanos, es algo que es bien difícil digerirlo porque a veces lo entendemos de una manera muy por encima de todo, ¿verdad? Y muchos lo rechazan al 100%, otros las toman al 100%, otros incluso tienen lenguas aprendidas y empiezan a inventar, incluso se las escriben. No, eso lo vamos a estudiar en otra ocasión para que lo completamos, pero habla del tema de la lengua extraña, ¿verdad? Y uno intérprete, y si no intérprete, cae en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Así mismo, los profetas, dice, aquí hay otro orden al tema de los profetas, hable 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, hay un orden en la Biblia. En la iglesia de Corintios se dio ese orden. Tenemos que considerarlo también. Si se manifiestan estas cosas en nuestra congregación, tenemos que seguir ese orden. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Será que todos profetizamos? ¿Será que todos hablan en lenguas? ¿Será que todos tenemos dones de sanidad, dones de servicio, dones de enseñanza? No, ¿será que no todos? 1 Corintios 12, 29. Pero veamos aquí, toda palabra escrita es la profecía inspirada por Dios. Los predicadores, maestros que dan la palabra en sí, estamos dando la profecía escrita. Según de Pedro 1:21. Ahora, tomemos en cuenta acá, hermanos, según de Pedro, 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien es para confirmar. En estas, estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, la palabra que nosotros damos es para alumbrar. Hay algo que no está bien, está en oscuridad, y hay que alumbrar con la palabra del Señor. Tanto el que profetiza, miren lo que está diciendo la palabra, tanto el que profetiza puede ser falso lo que dice, como el que también predica. Y en aquellos días muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Esos son los profetas falsos. Y mire, hermanos, el mensaje en la profecía debe estar claramente de acuerdo con principios de la palabra, con principios de la Biblia, de lo que está escrito. Hebreos 4:2, 2 de Mateo 3:16. ¿Qué es lo que Dios nos aconseja? Bueno, leámoslo. 1 Tesalonicenses 5:20, 21. No menospreciéis las profecías. Hermano, amigo, por favor, no menosprecie las profecías de estos últimos tiempos. Cuando me refiero, no menosprecie las profecías, me refiero a que tenemos que tener discernimiento, oídos espirituales, porque sí es cierto, hay falsos profetas que están declarando eventos del futuro. Hay falsos profetas, don profético, ¿verdad? Que le está diciendo, mira, tú tienes esta enfermedad y vas a ser sana y Dios me lo reveló. También sé que hay falsedad en eso, por supuesto. Pero hay profecías que son muy reales, son muy realistas, mirando el testimonio de esa persona que está enlazado con la palabra del Señor. Hay que tomar en cuenta lo que sí debemos escudriñar y decir sí y no. No menospreciéis las profecías, dice, tanto como la predicación es profecía, y algunos menospreciamos la predicación también.
Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Qué significa eso? Examinarlo es escudriñar, revisar con la misma palabra escrita si el que está profetizando en forma verbal está alineado con la palabra del Señor. Si el que vio una visión está alineado con la palabra del Señor porque quiere darnos una simbología sobre lo que está pasando en ese momento, lo que representa tal evento, tal situación. Pero mire, hermanos, 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También falsos maestros, también falsos predicadores que se orientan de la palabra de Dios falsamente. También ministros de alabanza que mencionan el nombre de Dios. También hay falsos también ahí. Falsos cantantes cristianos, falsos directores de alabanza, falsos cantantes, coristas, de todo. Y le estoy mencionando en lo que yo hago también. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchos aparentan tener de Dios y solamente son una llamarada de tuzas, se puede decir. Pero vayamos concluyendo. En el oficio profético, Dios se manifestaba en voz audible, por escrito y en visiones. La mayoría de las profecías eran para predecir el futuro, aunque no todas. En nuestros tiempos ya no hay profetas de oficio. Llegaron hasta Juan. Hechos 13:1 todavía menciona profetas en la iglesia primitiva. No podemos ignorar que sí hay don de profecía, pero su objetivo es dar palabra de edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. El profeta Joel declara que por medio de visiones, hasta en sueños, los hijos, jóvenes, ancianos y siervos iban a recibir de parte de Dios, cosa que en algún momento ha sucedido y muchas veces nos hemos ignorado. Y hay un orden establecido, hermanos. Cuando sucede el tema de la profecía dentro de la congregación, a lo más 2 o 3 dice: el que profetiza debe estar en una vida muy consagrada, de buen testimonio, pegado a la palabra de Dios, no emocionista o emocionalista. Tiene que ser activo, buen testimonio. Hay ramas que tienen relación con la profecía, como el don de la ciencia, el don de la sabiduría, el discernimiento de espíritus. Todo tiene una relación con la profecía. La máxima autoridad de la profecía está en la palabra. No fue interpretada por hombres, sino por revelaciones de Dios. Según de Pedro 1:19-21. Tanto que da la profecía por espíritu, como el que da la palabra de la profecía escrita, deben estar alineados al fundamento ya establecido en la palabra del Señor. Hermanos, este tema yo sé que para muchos que quizás no seamos muy espirituales, les traerá muchos problemas. Quizás muchos enojos, porque nos gusta, ¿verdad? Que la gente mire, que Dios aquí dice, Dios aquí allá, y nos sentimos halagados. Ah, el hermano Dios lo fue utilizado. Y si en realidad fue utilizado de parte de Dios y fue bien certero, tampoco debe gloriarse, porque al final aquí es la misma palabra de Dios. Él es el que habla a través de nosotros. Cualquier duda o comentario, hermanos, usted puede, pues, escribirme de alguna u otra manera. Mi correo electrónico es ludim1978@gmail.com. Usted me puede escribir, me puede preguntar si estamos alineados o no estamos alineados, o si fue de bendición esta pequeña reflexión de la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos.